presentación y ponencia era la primera. Hemos tenido un retraso en el restaurante y pido disculpas a todos, sobre todo a los ponentes que ha habido anteriormente, que me he perdido muchas presentaciones de ellos, ¿vale? Bueno, yo quería hablar de la tomosíntesis digital de mama. He nombrado la mamografía 2.0 porque considero que la evolución que se produce con la tomosíntesis es como si hiciéramos una nueva regeneración de la mamografía en todos los sentidos. Y me ha parecido muy importante, sobre todo esta semana, que seguro que todo el mundo ha oído algunas noticias sobre el Día Internacional sobre contra el cáncer de mama. Quisiera dar algunos datos, voy a ir muy ligeramente porque pienso que no tenemos que tener mucho en esto, pero en España, por ejemplo, el 30% de todos los tipos de cáncer que sufren las mujeres son cáncer de mama, lo cual supone un porcentaje muy importante. Tenemos unos datos ya que son estadísticos de siempre, que nos recuerdan año tras año, que son miles de casos, sobre todo en índice en mujeres a partir de 45 años. El aumento es constante, aunque esa estadística es de Estados Unidos, pero en el resto de países desarrollados es una estadística similar, que son unos 51 casos por 100.000 habitantes en España y como decía, que es la primera causa de muerte por cáncer en países desarrollados en la mujer. Eso va a significar que a lo largo de su vida, 1 de cada 8 mujeres en España tiene riesgo real de padecer cáncer de mama. Si a eso le sumamos que la posibilidad de curación de un cáncer de mama in situ, o sea, cogido desde el principio en una etapa inicial, es prácticamente del 100%, no he querido poner esa estética, me parece que el 100% sería cerrar un ciclo y no sería así, pero sí casi del 99%. Creo que eso nos hace tener una visión de lo importante que es tener una evolución, un salto de calidad cualitativo en lo que es el desarrollo, en todo lo que sean pruebas diagnósticas para el cáncer de mama. Tenemos una estadística también que actualmente con mamografía 2D, bueno, siempre hago una aclaración, siempre que hablo de mamografía 2D, ya estoy hablando de mamografía 2D digital, ¿vale? No analógica. Aún así, con la mamografía 2D digital tenemos entre un 15 y un 30% de casos no detectables por varias causas. Entre ellas tenemos superposición de imágenes, ruido anatómico en mama densa y un posicionamiento inadecuado. Siempre vamos a encontrar que en las mamas, sobre todo las mamas que son muy densas, que tienen mucho tejido, vamos a encontrar mucha superposición de imágenes, lo cual produce mucho ruido anatómico. Y precisamente el hecho, lo que habéis visto en la mamografía lo sabéis, el hecho de hacer posiciones alternativas a la cronopodal, como es la estándar que se pone en la abdomen lateral, o a magnificaciones laterales puras o cualquier otro tipo de proyecciones, se hace con el objetivo de desenfilar todo lo posible la estructura anatómica de la mama para poder ver lo máximo posible, ¿vale? Si partiéramos de la base de que hace muchos años se estableció como estándar que los estudios mamográficos siempre no llevaran solamente un tipo de proyección, sino que llevaran 2, era por el simple hecho de que se quería desenfilar las estructuras para verlos de diferentes ángulos. Y esto es lo que hace la tomosíntesis, pero en un grado superior. Bueno, este vídeo creo que habla por sí solo. Si os fijáis, no era lo que parecía. Pensábamos que era una imagen tridimensional de un cubo y sin embargo era otra cosa. Aún así, cuando nos lo vuelven a poner, volvemos a pensar que es un cubo tridimensional. Ese es el problema de cuando tenemos una estructura en 3 dimensiones, la queremos plasmar en 2 dimensiones. El hecho de perder una dimensión nos está haciendo perder muchísima información. Esa información que hay en la tercera dimensión, cuando se produce el solvamiento de estructura, nos hace ver cosas que no hay y no ver cosas que hay. Hablando del equipo de tomosíntesis digital, aquí tenemos por ejemplo un modelo, es una recreación en 3 dimensiones de un modelo, de uno de los equipos que hay actualmente en el mercado. Como veis, prácticamente es igual que un equipo de mamografía convencional. No hay, aparentemente desde fuera no hay ninguna diferencia. Y este es
este es el sistema que hace lo que es la tomosíntesis. Como veis, hace un barrido. A la vez que va haciendo el barrido, va tomando imágenes, que son cortes de aproximadamente 1 milímetro, y cada corte que hace lo hace a un plano diferente, y eso va haciendo que cada imagen sea una imagen diferente de la mama. Todas esas imágenes superpuestas y sintetizadas, y con un algoritmo que lo que hace es ponernos una imagen en modo cine, nos hace pensar, tener la recreación de un modelo en 3 dimensiones. Algo parecido a lo que pasa con las reconstrucciones, por ejemplo, en TAC o en resonancia, pero a mucha menor escala. Pero aún así, estas pocas proyecciones, esa poca angulación hace que la imagen que veamos sea muy diferente a una imagen en 2 dimensiones. Si veis, este es un modelo en un modo cine, digamos, de un barrido de tomosíntesis. Nos da la impresión de que estamos oblicuando la mama hacia un lado y hacia otro. No sé si si veis por ahí hay un grupo de microcalcificaciones, que es una de las lesiones que vamos sobre todo son las más importantes de localizar en la mama. Mirad cómo se van desenfilando unas con otras. Y aquí va a pasar igual, esta zona donde hay un tejido, una mama muy fibrosa. Es una mama muy fibrosa, con mucho tejido. Vamos a ponerlo otra vez para que lo veáis. Y mirad cómo el tejido se va desenfilando y vamos viendo cosas que en una sola proyección nos haría dudar y nos haría pedir una exploración complementaria. Hablamos ahora de lo que es el sistema de tomosíntesis. Actualmente los equipos van a hacer un barrido de entre -7 y +7 grados y hasta 50 y +50 grados, lo que va a suponer un barrido total de entre 15 y 100 grados. Hay varios equipos en el mercado desde hace ya algunos años que empezó a popularizarse la tomosíntesis, y tenemos que hablar sobre todo de lo que es el grado de angulación, ¿no? Cuanto más angulación tenemos, lo vamos a ver aquí ahora en esta imagen. Si hiciéramos, por ejemplo, si pensáramos que esta mamografía es una mamografía cráneo-caudal normal, ¿vale?, con el tubo arriba, y esta zona de aquí fuera una mama y estos 2 puntitos fueran 2 lesiones, veríamos cómo el rayo, cuando atraviesa, nos da una única imagen donde veríamos 2 imágenes superpuestas, pero en realidad no sabríamos si sería una sola imagen, si serían 2 imágenes superpuestas, si una es anterior o el posterior. Cuando aplicamos la tomosíntesis y vemos un barrido, vemos que el hecho de hacer un ángulo de -7 a +7 grados, perdón, de -7 a +7,5 grados, hace que esas 2 lesiones, el hecho de angular el tubo, nos va a desenfilar ambas estructuras. Como veis, en un lado y en otro son diferentes. Aún así se siguen superponiendo. Esto es un ejemplo, en otros puede que no pasara. Y por eso hay equipos que tienen una angulación aún superior. Hacemos un barrido de unos 50 grados en total, y vemos como aquí ya las lesiones se separan. Ese es el objetivo principal de la tomosíntesis, que es ofrecer imágenes más nítidas, más claras, con menos ruido anatómico, y tengamos una claridad de imagen donde las estructuras no se superpongan, se desenfilen y podamos estudiar la mama completamente, libre de cualquier otro ruido que nos diera sospecha, tanto de falso negativo como de falso positivo. ¿Qué supone que tengamos mayor campo de angulación? Como he dicho antes, vamos a tener una mayor resolución de profundidad, porque eso nos hace que a mayor angulación tenemos un mayor campo, y como hemos visto antes, vamos a tener que las imágenes, en vez de estar superpuestas, se desenfilen mientras más angulación, más desenfiladas están. Vamos a tener una imagen más nítida, porque el hecho de hacer el modo cine, cuando vemos todo el barrido continuo, vamos a ver cómo la estructura de la mama se mueve y nos va ofreciendo una imagen más clara, menos artefactos por el mismo sentido que hemos dicho antes,
Pero también vamos a tener algo en contra, que es que al tener unos barridos más largos vamos a tener más dosis glandular, lo que supone que vamos a tener más radiación. Si hablamos sobre el protocolo de adquisición de imágenes, vamos a partir de la base que una mamografía en 2 dimensiones, digital, vamos a partir de la base de que fuera una unidad de radiación. La tomosíntesis digital, en cuanto a radiación, se equipara, y es prácticamente igual, al mismo nivel de radiación que una mamografía 2D. El problema es que desde el inicio de la tomosíntesis no fue aprobada como estudio. La batería. Si vemos el equipo de lo que es el barrido de tomosíntesis al principio no fue concebido como una prueba, digamos, aparte de... Mucho mejor para mi cuello. Bueno, como iba diciendo, el equipo de personas de lo que es la predicción de tomosíntesis no fue concebido en un principio como una prueba única, sino que los datos que se obtenían no eran clarificadores en cuanto que no mejorara lo que se veía en una imagen 2D, y lo que se propuso fue un estudio combo, que es una combinación de una proyección de 2D digital más un barrido de tomosíntesis. Ese estudio combo lo que implicaba, como hemos visto antes, era que tenía prácticamente el doble de radiación. Entonces ahí ya entramos en el debate de, tenemos un estudio que ofrece más calidad de imagen, que ofrece otra perspectiva nueva de lo que es la anatomía de la mama, pero el hándicap de que tenemos el doble de radiación. Paradójicamente, la tomosíntesis es la que nos dio la solución a ese problema. Aquí nace lo que es la imagen sintetizada. La imagen sintetizada no es más que una mamografía 2D que está procesada a partir de todas las imágenes que hemos obtenido en el barrido de tomosíntesis, ¿vale? Desde cual de todos esos barridos, a través de unos algoritmos, se procesa esa imagen y se obtiene una sola imagen que es análoga a una imagen digital 2D. Si viéramos aquí en este proceso de todas las imágenes de la tomosíntesis, el software analiza todas las imágenes, sintetiza y consigue una sola imagen, que es la que llamamos imagen sintetizada. Esta imagen sintetizada ya hace muchos años que aparece, pero en Europa fue aprobada en 2008 y en Estados Unidos en 2014. En ese momento, en 2014, la FDA equiparó una imagen sintetizada a una imagen 2D, ¿vale? Entonces, a partir de este momento ya partimos de otro punto de vista de la tomosíntesis, porque vemos que el hándicap que era antes tener que hacer un estudio de 2D más un barrido de tomosíntesis podría desaparecer, porque equiparábamos una imagen sintetizada a una imagen de 2 dimensiones. En ese momento, ya se hicieron los primeros estudios, vieron que había un 100% de emisión de microcalcificaciones respecto a una proyección de 2 dimensiones, un aumento del 50% de detección de esas mismas microcalcificaciones, y mientras que en la 2D teníamos un 84% de detección de hallazgos malignos, con la imagen sintetizada teníamos hasta un 93%. Sin embargo, los estudios de esa época aún seguían dudando si esa imagen sintetizada no siquiera se atrevían a decir que era superior a la imagen 2D, sino que no se atrevían a equipararla, ¿no? Dependiendo de los estudios, hemos encontrado unos que sí y otros que no. Si volviéramos al protocolo, al primer protocolo que existía, que era la obtención de una mamografía 2D más un barrido de tomosíntesis, bueno, por supuesto el protocolo es el mismo que nos ha dado
superior y medio lateral oblicua bilateral para cada estudio. En ese momento se dedujo que había un 27% de detección, un aumento del 27% de detección de cáncer de mama y uno de 40% de cáncer invasivo. Pero como hemos visto antes, con el doble de dosis glandular. Con la llegada de la tomosíntesis, hubo estudios donde empezaron a analizar, aunque aún no había un protocolo específico, pero sí se empezaron a analizar estudios retrospectivos y se vio que utilizando la imagen sintetizada de la misma tomosíntesis más la tomosíntesis, teníamos, por un lado, todos los beneficios anteriores que hemos visto de aumento de detección de cáncer de las dos dimensiones, pero además concedíamos reducir prácticamente a la mitad la dosis glandular en radiación. Solamente eso ha supuesto un avance importante. También hay estudios donde se han significado un menor índice de falsos negativos, que, por cierto, ese menor índice de falsos negativos hace que haya también una reducción de pruebas complementarias, como puede ser tanto ecografía o magnificada o otras proyecciones. Por cierto, también, comentando lo que dice la compañera de Huelva, bajaba la ansiedad de la señora. Eso es verdad, eso es uno de los éxitos de la tomosíntesis, porque en uno solo de los estudios se consigue que no haya otra rellamada a una semana o incluso unos meses posterior para hacer otra prueba. Y también se ha conseguido una mayor sensibilidad en distorsión. El único pego que había en ese momento es que la imagen sintetizada era variable según el equipo que estuviéramos utilizando. Aunque el sistema en todas las marcas comerciales que hay es el mismo, es un equipo que hace un barrido, que es verdad que hay equipos que tienen un barrido diferente, con más o menos grados, pero aunque el principio es el mismo, la imagen sintetizada iba a variar porque el algoritmo con el que recogían esas imágenes y formaban una imagen 2D era diferente. Vamos a prestar atención a lo que hemos dicho antes sobre la radiación que contenía en el barrido de tomosíntesis. Vamos a empezar hablando del valor aceptable, que según el protocolo de la Sociedad Española de Protección Radiológica, vamos a tener, pues hay una columna de valores aceptables. Estos son valores de milligray y estos son espesores de mama en centímetros. Si ampliáramos ese gráfico, bueno, yo creo que este gráfico con tanto numerito a esta hora es lo mejor para hacerse una siesta. Entonces nos vamos a ampliar solamente en esta línea de aquí, que es para una mama media de entre 5 y 6 centímetros. Que lo grabe para la mujer. Tendríamos un valor aceptable que tendría que ser de 2,5 miligray. ¿Qué pasa? Y como vemos aquí, lo único que va a cumplir esas condiciones son la 2D digital y el barrido de tomosíntesis, pero no el estudio combo. Como hemos visto antes al principio, no se aceptaba que la tomosíntesis fuera un estudio que se pudiera hacer, que fuera digamos, resolutivo por sí solo, sino que tendría que ir combinado con la 2D, lo que es el estudio combo. Sin embargo, ese estudio combo, como vemos, prácticamente la radiación es el doble porque sumamos la radiación de una mamografía en 2 dimensiones más una de tomosíntesis. Vamos a ver algunas imágenes en un estudio comparativo de una imagen 2D digital con una de imagen sintetizada. Si ampliamos la imagen, vamos a ver una distorsión arquitectónica que vemos estructural en una mama donde predomina el tejido fibroso. Veis esta imagen que no llega a ser del todo clara y esta donde sí parece mucho más clara. Esta imagen es una imagen sintetizada, es decir, es una sola proyección obtenida a partir de todas las imágenes que hemos obtenido en el barrido. Esta, sin embargo, es una comparación de un estudio 2 dimensiones de una mamografía digital normal con una de tomosíntesis. En esta proyección, que es una proyección 2D de oblicua bilateral, vemos aquí en este recuadro que hay una imagen donde nos parece sospechoso porque en la otra mama no la vemos. Y sin embargo, esta imagen de aquí es una ampliación del mismo cuadrante, pero de otra toma de un barrido de tomosíntesis. Es del mismo estudio, es de la misma mama, de la misma paciente
hicieron dos estudios, uno en dos dimensiones y otro en tomosíntesis. Como veis, en este corte que cogemos aquí, la imagen de esta distorsión arquitectónica que vemos aquí se aprecia que es mucho menos grosera y que no es tan definitoria como aparenta en la 2D. Para verlo más claro, vamos a ver otro ejemplo. Este sí que nos va a aclarar mucho más. Vemos una imagen 2D, una mama también fibrosa. Vamos a resaltar ese cuadro donde vemos mucha superposición de tejido y no nos aclara exactamente qué lesión puede haber ahí. Si hiciéramos uso de la tomosíntesis, veríamos, hemos cogido varios cortes, ¿vale? 14, 18 hasta 30, son el número de cortes y fijaros que en cada cuadro la imagen cambia completamente. Esto es lo que hemos visto antes en la animación en modo cine. Veíamos que conforme la mama se iba moviendo, la estructura iba cambiando. Y esto es lo que ocurre aquí. Esta imagen sospechosa que podría ser susceptible de hacer, por ejemplo, una magnificación, vemos como aquí nos va aclarando en cortes posteriores donde simplemente es una superposición de imagen. Luego aquí ya estaríamos ahorrando una proyección visual. En los estudios comparativos que se hicieron desde el principio de imagen sintetizada con una imagen de dos dimensiones, vamos a ver que en todos los aspectos que se analizaron, la imagen sintetizada siempre era igual o superior a la imagen de dos dimensiones, tanto en microclasificaciones como en nódulos, distorsiones y en hallazgos benignos o malignos. Aquí tenemos un cuadro, como he dicho antes, hay varios equipos en el mercado, aquí cogemos tres de los más representativos, donde vamos a ver que el tiempo de adquisición está en segundos, va a variar según la marca. Ese tiempo de adquisición va a variar también según el ángulo de adquisición. Mayor ángulo, mayor tiempo de adquisición. La forma de adquisición también varía en algunos de los equipos, como por ejemplo este, donde la forma de adquisición es paso y disparo. O sea, no es un disparo continuo, sino que va disparando, se mueve, para y vuelve a disparar. En los equipos donde el disparo es continuo, sí tenemos un handicap, que es una distorsión que vamos a ver en la mamografía, simplemente por el hecho de que al moverse la imagen vamos a tener ahí un pequeño artefacto. Luego vamos a ver también que las imágenes de proyecciones, conforme el ángulo y el tiempo de adquisición es superior, también son superiores las imágenes. Y por supuesto, la dosis va en ese tipo de relación. Bueno, en cuanto a las conclusiones, he querido hacer un apartado, unas conclusiones que yo creo que son más claras, como por ejemplo que la tomosíntesis ofrece más calidad de imagen, creo que es algo que ahora mismo actualmente no se discute, que evita segundas exploraciones en un 15%, que reduce también el número de biopsias por falsos positivos, que disminuye la ansiedad de paciente, como decía antes la compañera, que la dosis glandular, o sea, la radiación que se recibe en una tomosíntesis es similar a una mamografía normal y que está dentro del estándar que se pide actualmente. Es muy importante también que este nuevo sistema es compatible con el CAD, que es el sistema de nuevo diagnóstico que ofrece la mamografía. Algunos estudios lo sitúan como candidato a sustituir a una mamografía en 2D, pero en cribado o screening, en el proceso de screening que hemos escuchado a lo largo de todo el día de hoy, que hemos visto que se hablaba del proceso de screening, que son una mamografía que se hacen a partir de 50 años, porque ya prácticamente se da por resuelto que la tomosíntesis sí es una imagen que iguala, incluso en algunos aspectos supera a una mamografía 2D para la detección de cáncer de mama, pero no todavía para un proceso de screening. Luego veremos más adelante. La posibilidad de actualizar los equipos digitales actuales, porque este sistema está preparado para poner en equipos que sean digitales en la actualidad, lo cual nos va a hacer tener una menor inversión y una mayor rentabilidad. Eso es a partir de 66.000 euros.
En cuanto a unas conclusiones que podríamos, digamos que son un poco más difusas, que nos podría abrir el debate, encontramos que muchos estudios todavía no tienen claro si la tomosíntesis a día de hoy es una prueba complementaria o puede sustituir a una mamografía normal de 2 dimensiones. Sobre todo va a depender de que hay estudios que todavía para el proceso de screening no ven que sea muy calificatoria, pero sí para la detección del cáncer en un estudio normal. Otro del hándicap que tiene es que aumenta el tiempo de lectura. Tenemos que tener en cuenta que según un estudio normal de mamográfico pueden suponer 4 proyecciones, serían 2 caudal y 2 oblicuamente lateral. Tenemos en cuenta que en un estudio de tomosíntesis tendríamos esas mismas proyecciones en imagen sintetizada más prácticamente un centenar más de proyecciones de la imagen de tomosíntesis, que aunque se pueden ver en modo cine, como si fuera una animación o un modelo en 3 dimensiones, pero son prácticamente un 100% más de imágenes a analizar. Entonces los radiólogos tendrían que, no solamente que tener al principio una instrucción y un proceso de adaptación a esas nuevas imágenes, sino que además tendrían más imágenes para leer y para analizar. Lo bueno de eso es que el hecho de que aumenta el tiempo de lectura, hemos visto antes que reduce el número de rellamadas, y ese número de rellamadas hace que se ahorre tiempo en estudios secundarios. No solamente se ahorraría tiempo, sino se ahorraría también presupuesto. Hay estudios donde, bueno, sobre todo en Hispanoamérica se tiende a llamar a la tomosíntesis digital de mama como si fuera el TAC de mama. Y yo creo que esa afirmación no es del todo correcta. No se puede comparar el número de cortes o incluso el grosor de corte que tenemos en un estudio de tomosíntesis con un TAC, ¿no? De hecho, no creo que sea sustitutivo de TAC ni de resonancia. En la actualidad, por ejemplo, se utiliza la resonancia del TAC como pruebas complementarias en aquellos casos que solo tienen un difícil diagnóstico, sobre todo en falso positivo o falso negativo. Y tanto el TAC como la resonancia nos va a sacar de esa última duda, ya sea una mamografía 2D o un barrido de tomosíntesis siempre. Estos estudios son complementarios y además de último recurso. La mala noticia es que el coste medio para un equipo nuevo de tomosíntesis y tener que adaptar un equipo digital actual podría llegar a 455.000 euros, que por cierto este precio es del equipo Siemens, que es el que más instala. Aunque como hemos dicho antes, si quisiéramos adaptar uno digital, desde 76.000 euros podremos hacerlo. Luego quisiera hacer especial mención a unas conclusiones de una evaluación de la Agencia de Evaluación de Tecnología de Andalucía, ¿no? Una agencia donde se dedican, cada vez que sale una técnica nueva o un material nueva, lo analizan y ellos proponen si ese material, compensa su inversión a los resultados que se obtienen, ¿vale? El primer estudio que se hizo, que es relativamente reciente, de 2010, podemos sacar unas conclusiones de que sí había posibilidad de sustituir a una mamografía normal, pero no en screening, o sea, sí como una mamografía que se pidiera, pero no a partir del estudio que se hace a partir de 50 años, donde la reducción de llamadas no era concluyente, según los estudios que se analizaron en ese momento. Vieron que la tomosíntesis era superior a una mamografía 2D con 2 proyecciones en una no. En ese momento se pensaba que un barrido de tomosíntesis no era superior a 2 proyecciones 2D, pero sí a una. Y veíamos que un estudio combinado de 2 dimensiones más tomosíntesis aumentaba la validez diagnóstica. Recordemos que este era el estándar que en ese momento se proponía. En ese estudio también se decía por un lado que había una mejor visualización de microcalcificaciones y masas que en 12, pero paradójicamente en el párrafo siguiente nos decía que había limitaciones de detección de microcalcificación. Analizando estudios de otros países europeos, sí hemos podido ver que aquí hay una pequeña confusión entre barrido de tomosíntesis e imagen sintetizada. Sí es verdad que la imagen sintetizada, la detección de la microcalcificación es inferior que una imagen 2D, pero no cuando comparamos un barrido con una imagen de 2 dimensiones. Posteriormente, el año pasado se publicó
otro estudio de la misma agencia de 2013, pero se publicó el año pasado, donde parecía que los estudios que se habían analizado eran de baja calidad, cosa que no se decían 3 años antes, donde se decía que no había estudios de cribado de cáncer de mama, o sea, no se hicieron estudios a partir de mamografías que se habían hecho a pacientes de screening. Luego ya se estaba dando por hecho de que la tomosíntesis era superior a un estudio 2D normal, pero no a uno de cribado, por eso se menciona, de que efectivamente era una prueba útil en detección de cáncer de mama, pero como hemos dicho antes, todavía no lo consideran útil para que sea una prueba de cribado. Que la reducción de redemada no era concluyente cuando se veía que simplemente por el hecho de tener un aumento en la detección de microcalcificaciones o de imágenes sospechosas ya está haciendo no solamente la redemada, sino que en esa misma exploración que se hace a la mujer no se haga otra exploración complementaria, como puede ser una lateral estricta o una bonificación. Se dice también que la tomosíntesis era superior a la 2D en 2 proyecciones, como en el estudio anterior. Y se decía que un estudio de 2 dimensiones normal, sin imagen sintetizada, pero vinculado siempre a un marcador de tomosíntesis, aumenta la validez diagnóstica. Bueno, esto ya estaba comprobado hace 3 años antes, porque solamente con un estudio de tomosíntesis ya se veía que se aumentaba lo que era el diagnóstico. Bueno, pues esto...